Si pueden escribirnos de dónde nos están acompañando, sería interesante para poder saber. María, hay una persona que está queriendo entrar, Mabel Claudia. No sé si consigues admitirla. Sí, ya la admití, doctora, pero me sale como que está como en un loop. No sé si probablemente será a lo mejor por la conexión de la doctora, pero voy a probar nuevamente. Ya, aquí también intenté varias veces, pero ella insiste en querer entrar y no estoy Sí, pudiendo admitirla. la tengo admitiendo, pero se queda en espera, no procesa. Sí. Tal vez podríamos empezar, María. Sí, Son por 4 supuesto. minutos ya, Sí. cuando quieras. Bien. Muy buenas noches para todos. Verdaderamente para la Sociedad Venezolana de Microbiología es un gusto tenerlos a todos ustedes presentes en la sala de Teams en este webinar que se ha coordinado en conjunto con la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Cerebro, en nombre del doctor Alfonso Rodríguez, que nos acompaña hoy en la sala. Verdaderamente es nuestro primer webinar del año y con un tema de muchísima actualidad como es la fiebre amarilla. Tenemos 2 invitados de lujo, incluyendo por supuesto al doctor Alfonso, pero también tenemos con nosotros a la doctora Flor Pujol por parte de la Sociedad Venezolana de Microbiología, y verdaderamente para nosotros es un gusto tener adicionalmente el prestigioso patrocinio académico de la Asociación Panamericana de Infectología y el Comité de Medicina Tropical, Zoonosis y Medicina del Viajero, que nos están acompañando hoy como patrocinantes. Es un gusto para mí poder compartir el día de hoy con la doctora Pacesa Torres. La doctora Pacesa Torres nos está acompañando desde Brasil.
Ella es especialista en pediatría por la Sociedad Brasileña de Pediatría. Tiene un PhD en enfermedades infecciosas y parasitarias por la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Es infectólogo por el Departamento de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias de la Universidad de Sao Paulo en Brasil también. Y tiene una graduación de licenciatura en medicina por la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. Bienvenida, doctora. Un placer para mí compartir la moderación de este espacio con usted el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora María Mercedes. Es una grande alegría esta invitación. Esta invitación lo he recibido con mucho cariño, ya que vamos a estrechar lazos entre hermanos, entre países Gracias. hermanos. Entonces, quiero presentarte a ti con mucha alegría. Quiero presentar a la doctora. Es licenciada en bioanálisis de la Universidad Central de Venezuela, especialista y magíster en micología médica del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, magíster en sistema de la calidad de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de epidemiología de la Facultad de Medicina y de la Escuela de Bioanálisis Dr. Rafael Rangel y presidente de la Sociedad Venezolana de Microbiología. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Pacesa. Pasemos entonces a presentar a nuestra primera invitada del día de hoy, que es la doctora Flor Helene Pujol. La doctora Flor Helene Pujol, venezolana, licenciada en biología de la Universidad Simón Bolívar, es doctora en ciencias e investigadora titular emérita del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Es jefe del laboratorio de virología molecular de esta misma institución. Es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Caracas. Es miembro de la Academia de Ciencias de América Latina y de la Academia TUAS. Tiene más de 190 publicaciones científicas. Ha sido tutora de una infinidad de tesis de licenciatura en maestría y doctorado. Sus líneas de investigación son biología molecular de virus de hepatitis y VIH, también sobre COVID-19 y otros virus emergentes, y con mucho gusto también la presento como miembro honorario de nuestra Sociedad Venezolana de Microbiología. Un gusto, Flor, tenerte hoy con nosotros el día de hoy, y te dejo directamente para que tú presentes tu ponencia, una ponencia espectacular que nos va a hablar el día de hoy sobre los aspectos virológicos de la fiebre hemorrágica venezolana y de la fiebre amarilla. Bienvenida, Flor. Muchas gracias, María Mercedes. ¿Me oyen bien? Sí. Estaban diciendo que no se oía, pero me imagino que en el chat dirán si pueden oír o no. Voy a empezar a compartir mi charla, que se me escurre cada vez que la busco. Vamos a ver. Disculpen, la volví Sí, ya a nos comentan por el chat que se está escuchando perfecto, así que qué bueno, menos mal. adelante. Disculpen porque no me aparece de nuevo. Probamos todo y ahorita no la... Aquí apareció. Listo. Bueno, ante todo quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Microbiología y a la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero por esta honrosa invitación para hablar de fiebre amarilla y fiebre hemorrágica, aspectos virológicos de estos virus. Voy a ir muy rápido por razones de tiempo. Me dieron unos minuticos de más, pero la charla está programada para 20 minutos. Así que voy a ir muy rápido y después en el momento de las preguntas podremos volver en cualquier diapositiva si lo desean. Y aprovecho para agradecer a dos grandes virólogos venezolanos, el doctor Ferdinando Liprandi y el doctor José Esparza, quienes me ayudaron, me apoyaron y me asesoraron también. Tuvimos fructíferas discusiones de esta charla. Y voy a empezar por la fiebre de Guanarito,
como le llaman aquí el ébola venezolano. El Comité Internacional de Taxonomía Viral en 2019 establece 3 órdenes virales que contienen especies virales que causan fiebre hemorrágica. En el orden de las bunyavirales está justamente la familia Arenaviridae con el género Mammarenavirus, aquí está mal escrito, que actualmente comprende 60 especies, lo ven aquí en el árbol filogenético a la derecha. El nombre de arenavirus se debe a la apariencia arenosa, como lo ven en esta micrografía electrónica. Estos virus tienen una apariencia arenosa porque incorporan en sus viriones ribosomas celulares. Hay mammarenavirus del Viejo y del Nuevo Mundo, y en total 7 especies que pueden causar, se han descrito hasta ahora 7 que pueden causar infección en humanos. En aguamarina vemos los virus del Viejo Mundo, el famoso virus Lassa, y el virus Lujo, para que recuerden su nombre, se originó en Lusaka y se diseminó a Johannesburgo, y de ahí viene el Lujo. Después, los 5 otros virus son virus del Nuevo Mundo, que estaremos hablando particularmente del guanarito. Antes de pasar estos virus, quiero detenerme en uno que tengo aquí subrayado en el árbol filogenético, el virus de la linfocoriomeningitis, porque este fue el primer modelo de inmunopatología que se conoció, modelo viral, ¿no? De inmunopatología viral. Los ratoncitos adultos, si son inoculados con este virus, mueren de meningitis. Y se supo que este era un fenómeno inmunopatológico mediado por linfocitos T CD8. En cambio, cuando la infección se adquiere por vía neonatal, vía vertical al nacimiento, el virus persiste sin causar ningún daño al ratón. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo justamente en todos estos arenavirus, el guanarito, y también en otros virus de la familia Bunyaviride que han oído hablar, por ejemplo, el hantavirus también. Es decir, el virus persiste en estos animales sin causar patología cuando es adquirido en la etapa neonatal. Y de ahí entonces que son una fuente de transmisión y un peligro para los humanos. Aquí tenemos la distribución de estos 2 virus del Viejo Mundo y estos 5 virus del Nuevo Mundo, donde tenemos el virus Sabiá de Brasil, Guanarito de Venezuela, Machupo y Chapare de Bolivia y el virus Junín de Argentina. Pero además de estos virus, se han descrito y descubierto múltiples otros virus que hasta ahora no se ha encontrado que causen infección en humanos. Es así como, por ejemplo, encontramos el virus pirital, que también fue descubierto en Venezuela, cuyo reservorio es mayor, es el roedor Sigmodon alstoni, a diferencia del virus guanarito, cuyo reservorio principal es el Sigodontomys brevicauda. Un poquito de historia con respecto a este virus. En 1989, una extraña enfermedad ocurría en el municipio Guanarito del estado portugués. Estaba solapada esta epidemia con una epidemia de dengue hemorrágico. Sin embargo, algunas variables epidemiológicas no encajaban y eso encendió las alarmas de la doctora Nuris de Mancioni, epidemióloga regional de Portuguesa. La letalidad promedio era entre 35 y 37%. Eran pacientes jóvenes, mayormente masculinos, trabajadores del campo. Acude entonces al Instituto Nacional de Higiene, donde la recibe la doctora Rosalba Sala, jefa de virología del Instituto Nacional de Higiene, que logró el aislamiento del virus, y a su vez contacta al doctor Robert Tesch de la Universidad de Yale
y en 1991 identifican el virus aislado como un nuevo miembro de la familia Arenaviridae, complejo Tacaribe, al que se le dio el nombre de guanarito. Todo esto está relatado en este reporte del OPS de 2018. Y esta foto es muy reciente de la doctora Rosa Alba Salas, del 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña, donde en el Instituto Nacional de Higiene le hicieron un reconocimiento a nuestra querida doctora Rosa Alba Salas. Al lado de ella, la nueva presidenta del Instituto Nacional de Higiene. Este es el artículo en Lancet que salió en 1991, donde los tres primeros autores son Rosalba, Nuris y Robert Esch. Un poco el recuento de casos que ha habido. Ustedes pueden ver que prácticamente anualmente hay casos de guanarito. De 1989 a 1994 se reportaron 94 casos con 14 defunciones para una letalidad del 36%. Un pico en 1997, como ven aquí, y esta enfermedad se encuentra obviamente en Guanarito, el mayor número de casos en el estado Portuguesa, pero también en el estado Barinas y en el estado Lara. Esto es para poder ver hasta el año 2010, de nuevo, anualmente hay reportes de casos de guanarito en la región. Esta infografía es cortesía del doctor Carlos de Suse y la hizo a partir de un artículo publicado en 2022 por un grupo de científicos colombianos, donde nos explica, aquí está el reservorio natural, el Sigodontomis brevicauda, que acude pues a los sembradíos, a los sacos donde se almacenan las cosechas y sus excretas, tanto la orina como las heces, si son inhaladas por el humano, causan una enfermedad grave. Este virus tiene varias peculiaridades. Es un virus segmentado, tiene 2 segmentos de ARN, pero además es ambisentido. ¿Y qué significa eso? Significa que un extremo del genoma es leído como si fuera directamente un ARN mensajero para ser traducido y producir proteínas. En cambio, el otro extremo de su ARN es de polaridad negativa y necesita ser primero transcrito para luego ser traducido. Esto es algo bien peculiar que comparte la familia Arenaviridae y también los antavirus, la familia Bunjaviridae. La replicación como buen virus ARN es netamente citoplasmática. Por razones de tiempo no vamos a entrar en detalles, pero estos números, que son las distintas etapas de la replicación, también son blancos susceptibles de ser usados para la búsqueda de moléculas antivirales que no se han conseguido hasta la fecha. La ribavirina es el único antiviral aprobado contra los arenavirus. Es efectivo solo si se aplica al inicio de la infección. La ribavirina afecta las reservas de GTP en la célula, pero también causa anemia. En una enfermedad hemorrágica es algo que requiere atención. También se han usado plasmas de pacientes convalecientes y existe una sola vacuna aprobada, solo en Argentina, contra el virus Junín, y es una vacuna a virus atenuado. Pero obviamente esta vacuna probablemente no sea efectiva contra los otros arenavirus. Han ocurrido reportes este año de otro brote de fiebre hemorrágica. En este caso, el municipio más afectado es el municipio Rojas en Barinas, además de 4 otros, perdón, pero este municipio colinda con Guanarito. El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel es el responsable del diagnóstico molecular de este virus, que es realizado por PCR en tiempo real. Y las medidas de prevención sería el manejo de hábitat
reducir la población de roedores, saneamiento de ambientes domésticos y peridomésticos, un almacenado más seguro de estas cosechas para evitar que sean contaminadas por las excretas de estos animales, medidas de protección personal para el trabajador de campo y educación y participación comunitaria. Con esto pasamos entonces al virus de la fiebre amarilla y un poquito de historia. Fue importada al Nuevo Mundo por la trata de esclavos africanos y junto a ella también vino el Aedes aegypti, que es su vector en África. Tuvo consecuencias devastadoras en el Nuevo Mundo, limitó la exploración y colonización de la cuenca amazónica. Napoleón, que se estaba atacando una revuelta en Haití, decimó su población de soldados y perdió toda aspiración de crear un imperio en las Américas y vendió el territorio de Luisiana a los Estados Unidos por la fiebre amarilla. Junto a la malaria, la fiebre amarilla también derrotó los esfuerzos de Ferdinand de Lesseps de construir un canal a través del Istmo de Panamá. Siguiendo con la historia, tenemos a Louis Daniel Beaupertuis de Bonn. Fue el primero en anunciar la idea de la transmisión por insectos de la fiebre amarilla en 1853, que fue confirmada por Walter Reed en 1900. ¿Me oyen bien? ¿Me oyen bien? Bueno, asumo que te escuchamos. Sí, Flor. gracias. Sí, Flor, perfectamente. Es que por favor, los participantes, sí, por favor, los participantes que tienen los micrófonos abiertos, les solicito por favor que los apaguen. Gracias. Adelante, Flor. Bueno, siguiendo con la historia, Max Taylor, que un virólogo surafricano que trabajaba en la Universidad de Harvard, logró obtener una variante más débil por paso de fiebre amarilla por cerebros de ratón, lo cual permitió el desarrollo de un producto seguro y estandarizado, la vacuna 17D. Recibió en 1951 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por este hallazgo. Siguiendo con la historia, tenemos al maestro Gernot Bergol, que fue un investigador austriaco, pero que trabajó en el IBIC y terminó sus días en Venezuela, y fue el fundador del Centro de Virología en el IBIC. Pues él fue el primero en observar al microscopio electrónico la fiebre amarilla. Aquí ven este artículo del 62 en Virology, donde ven el virus de la fiebre amarilla. Y seguimos, porque dos otros investigadores del IBIC, el doctor Ferdinando Liprandi, a quien saludo porque está en la audiencia, y al doctor Raúl Balder, trabajaron en el cultivo de la fiebre amarilla. Y ya se sabía que la vacuna, a pesar de ser atenuada, crece con mayor título que la cepa salvaje, en cultivos celulares. Y lo que ellos hallaron fue que también en líneas celulares macrofágicas la 17D crecía mejor. Varios años después, estos investigadores franceses encontraron la razón. Es que el virus de fiebre amarilla entra a través de usando otros receptores y otros mecanismos de entrada a la célula que se ven entonces bien facilitados. Entonces, lo que ocurre con esta vacuna atenuada es que se replica en el organismo cuando es inyectada y con gran facilidad, pero induce rápidamente la respuesta inmune innata, la producción de interferón, lo cual controla su replicación y nos induce entonces una vigorosa respuesta protectora contra esta enfermedad. El virus de la fiebre amarilla pertenece a la familia Flaviviridae del género Orthoflavivirus. Es un virus ARN de polaridad positiva, una sola hebra. Y en esta familia resalto que también hay otro género de importancia, como es el virus de la hepatitis C. Y
Aquí vemos al virus de fiebre amarilla en la sección en azul, no sé si ven mi cursor, y al lado tenemos a los primos hermanos dengue y zika, que lo pueden ver aquí. La replicación, de nuevo, netamente citoplasmática, y de nuevo cada uno de estos puntos puede ser blanco para la búsqueda de antivirales. Y se han hecho algunas búsquedas de antivirales para el virus de fiebre amarilla. Esta revisión encontró 20 ensayos clínicos contra flavivirus. De esos, solo 3 eran contra fiebre amarilla y uno de ellos tuvo que ser suspendido por falta de fondos, lo que nos muestra que si bien ha crecido el número de artículos contra la fiebre amarilla, sigue siendo una enfermedad desatendida. Si bien esto, recuerden que les dije que la hepatitis C es un género cercano dentro de la misma familia, el sofosbuvir ha sido una revolución en el tratamiento de la hepatitis C, que ahora con una biterapia es posible alcanzar 95% de curación. El sofosbuvir hace parte de esa biterapia, es un inhibidor de la polimerasa y tiene acción in vitro y se han visto efecto también in vivo. Y por eso es un potencial de reposicionamiento de droga interesante. Sin embargo, ni la OMS ni la guía colombiana, y agradezco la información a Alfonso Rodríguez Morales, lo incluyeron como recomendación en sus guías. No existen estudios aleatorizados controlados que han sido realizados todavía. Recordemos todas lo que hemos vivido con la cloroquina y la ivermectina contra la COVID-19, así que seamos cautos. Existen 2 tipos de ciclos de transmisión de la fiebre amarilla. En África hay 3 ciclos, un ciclo selvático, un ciclo urbano y un ciclo intermedio, donde obviamente los reservorios son los primates, no humanos en el selvático y humanos en el urbano, pero los mosquitos, los vectores, siempre son de especies del género Aedes. En cambio, en Sudamérica hay solo 2 ciclos, o ha habido solo 2 ciclos, el ciclo selvático, en particular con monos del género Aluata, pero ya el vector ya no es Aedes, es Hemagogus o Sabetes de los géneros. Y hasta 1943 no, hubo ciclos urbanos, todavía podría haber algún pequeño brote urbano, que es lo que se intenta evitar, y eso sí, participa el Aedes aegypti y el humano como reservorio. Entonces, una de las preguntas que se hace a la cual no se tiene respuesta es ¿por qué no hay fiebre urbana actualmente en América y si es posible que la haya? Entonces se ha dicho que los Aedes en América tienen menor competencia vectorial. Sin embargo, estos 2 estudios muestran que Aedes aegypti de Argentina o del Caribe son competentes para la transmisión de fiebre amarilla. Se ha hablado también de interferencia por la presencia de Aedes albopictus, la cobertura vacunal, que obviamente es la mejor herramienta para evitar el ciclo urbano. Sabemos que esta cobertura ha sido deficiente en momentos y en ciertos países. Y hay un tema que ha ido emergiendo, que es la atenuación de la capacidad vectorial. Entonces, algunos hablan de la microbiota del mosquito y una microbiota amplia considerando virus y bacterias. Otros arbovirus, incluyendo los que no infectan humanos, podrían interferir con la replicación de la fiebre amarilla del virus en el mosquito. Y también bacterias. No es el caso de Wolbachia, pero recordemos que Wolbachia es un interferente para la transmisión de dengue. Y finalmente, presencia de anticuerpos contra otros flavivirus en la ingesta de sangre que realiza el mosquito.
Y aquí lo vemos. Este artículo, que es liderado por el doctor Scott Weaver de Galveston, que ha sido gran colaborador de muchos científicos venezolanos, virólogos del país, unos monos infectados previamente con dengue o con Zika, y luego los infectaban con fiebre amarilla y hacían que el mosquito los picara para ver la competencia vectorial de ese mosquito. Y como ven, pues los títulos, aquí los ven los más bajos en el día 5, son los más bajos cuando los monos tenían infecciones previas por dengue o por Zika. Existen 6 genotipos del virus de fiebre amarilla, 4 genotipos, en realidad 7, perdón, 5 genotipos africanos, disculpen que está aquí en azul claro, y 2 genotipos suramericanos, el 1 y el 2. Aquí vemos mejor la distribución de estos 2 genotipos en este artículo de los brasileños en 2017. Vemos que en Brasil, Colombia, Venezuela y Trinidad y Tobago circula de forma prácticamente exclusiva el genotipo 1, mientras que en Perú y Bolivia circula el genotipo 2. Ha habido algunos casos de genotipo 2, perdón, en Brasil, Trinidad y Tobago, y después de este artículo, más recientemente, los investigadores colombianos han descrito la circulación del genotipo 2 en Colombia. El origen de estos genotipos, el 2, se piensa que se originó en Perú hacia 1920 y de ahí irradió, y el genotipo 1 al norte de Brasil hacia 1908, y estos investigadores describen un linaje moderno que podría haberse originado en Trinidad y Tobago hacia 1977 y de ahí irradiado a los otros países. Desde 1970 la fiebre amarilla vuelve a resurgir como una amenaza para la salud pública en las Américas. Y desde los últimos meses del 2024 se ha habido un incremento de los casos, y en 2025 la enfermedad comenzó a extenderse a áreas fuera del área amazónica. Y esto, bueno, sabemos la cantidad de casos que ha habido en Brasil, Colombia, otros países y ahora también Venezuela. Aquí vemos la evolución 2023, 2024, 2025 de los casos de fiebre amarilla. Y aquí tienen el reporte del 13 de marzo de la OPS, donde ven en color carne los casos de Brasil, en color verde los casos de Colombia, y ahora en color lila, según el reporte bastante reciente del Ministerio de Salud, que desde 2025, y ya hay reportes de 2026, donde lidera Colombia, seguido por Venezuela, los casos. Existen 3 focos naturales de la enfermedad, también los llamamos senderos epidemiológicos, que son el foco de San Camilo en el estado Apure, el sur del lago de Maracaibo y Guayana. Ahí, si se realiza vigilancia epidemiológica, es una vigilancia hacia los primates no humanos aluata. Cuando empiezan a aparecer primates muertos, pues entonces es que está ocurriendo una epizootia. El total de casos de fiebre amarilla en Venezuela desde 1941 son 322 hasta el 11 de marzo de 2026. Este magnífico gráfico es tomado de un material suplementario del artículo de Rodríguez Morales y colaboradores recientemente publicado en New Microbes and New Infection. Y tiene la peculiaridad de que se actualiza posterior a la publicación del artículo. Entonces aquí ven los casos de este brote reciente, también un fuerte brote en 2003, y bueno, esta es la descripción de estos casos. Esto viene del reporte del Ministerio de Salud. Vemos 14 estados de Venezuela donde se ha reportado casos humanos o defunciones o epizootias, 22 parroquias priorizadas por expansión del brote, lo cual hace que los 3 senderos de los cuales hablamos,
focos epidemiológicos están activos. El Instituto Nacional de Higiene es el encargado del diagnóstico molecular y serológico de esta enfermedad. Se realiza QRT-PCR, es decir, PCR en tiempo real, si la muestra es tomada en las primeras etapas de infección, y luego IgM si la muestra tiene más de estos pocos días de infección. Y como esta IgM puede cruzar con otros arbovirus, pues hay que hacer un diagnóstico diferencial versus dengue, Zika, por ejemplo. Quiero terminar con este mensaje que han surgido varios trabajos a raíz de la presencia de una cepa brasileña, ES504, que se encuentra que tiene una susceptibilidad reducida a los anticuerpos inducidos por la vacunación con la vacuna que es de origen africano, la 17D. Entonces, estudiando esto, han visto que en la glicoproteína de envoltura hay 2 sitios antigénicos con mutaciones que comparten los genotipos, sobre todo en el suramericano 2, pueden presentarse los dos grupos de mutaciones, y estas mutaciones reducen el título de anticuerpos neutralizantes contra ellas. Eso no quiere decir que no neutralice, sigue siendo efectiva la vacuna, pero se ha visto una reducción. Una de estas mutaciones, la A83E, también es descrita en este artículo como una mutación puntual que reduce la susceptibilidad a la infección. Y más reciente, hay otro artículo con una nueva mutación que también modula la arquitectura y la antigenicidad del virión. Este trabajo, que describe parte de la filogenia del brote colombiano por estos investigadores colombianos, también mencionan que podría haber selección positiva en algunas de las mutaciones que se están observando. ¿Significa esto, como dicen estos autores, que es tiempo de plantearse una nueva vacuna contra fiebre amarilla? Y yo le pongo un punto de interrogación muy grande. No creo realmente que tengamos que estar preocupados con eso. La mayoría de los casos que han ocurrido en esta epidemia en los distintos países no estaban vacunados. En Colombia hablamos de más del 92% de los casos eran individuos no vacunados. Y tenemos un bono adicional en Sudamérica, que es que los anticuerpos provistos por infecciones previas como dengue o Zika parecen potenciar la neutralización, una inmunidad heteróloga, y que potenciaría la neutralización, la protección contra fiebre amarilla. Y con estos conceptos de vacuna, le cedo el testigo al doctor Alfonso Rodríguez Morales, no sin darles gracias por su atención. Muchísimas gracias, Flor. Qué bella. No, adelante, mi doctora. Bueno, dando continuidad, excelente exponencia, doctora Flor, muy ilustrativo, explicativo, y aquí ya los participantes colocan que muy interesante su explicación. Bueno, continuando, tengo la felicidad de poder presentar a un amigo, doctor Alfonso Rodríguez Morales, médico tropicalista, doctor honoris causa en salud pública, vicepresidente de la Alianza Latinoamericana de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, ALIM, expresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, ASIN, y líder del Comité de Medicina Tropical, Zoonosis y Medicina del Viajero de la ASIN, expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, SLAMBI, y miembro actual del Consejo Asesor de SLAMBI. Muchísimas gracias, doctor Alfonso. Contigo, nuestro maestro y experto en este asunto.
Queridas amigas, muchísimas gracias, Pacesa, María Mercedes y Flores. Un gusto estar con ustedes esta noche. Y bueno, no tengo ningún conflicto de interés para el tema de fiebre amarilla. Yo me voy a enfocar fundamentalmente en hablar un poco de la parte clínica y sobre todo me quiero centrar particularmente en el tema de la vacunación, porque pese justamente a todo lo que hemos trabajado en el tema por muchísimos años con una vacuna que, como muy bien lo adelantaba ya Flor, es una vacuna que tenemos desde hace muchísimas décadas, pues todavía hay algunas cosas que sobre todo en lo operativo, en la aplicación, a veces hay dudas. Pero voy a empezar rápidamente con la parte clínica y en lo clínico quiero ir en dos niveles. Uno, un poco en lo teórico y luego quiero ir ya a mostrar un poco algunos datos de la experiencia que hemos recogido recientemente en estos últimos años acá en Colombia, en conjunto con otros países de la región. La fiebre amarilla, como pues ya muy bien lo mencionaba Flor, es una enfermedad febril, es hemorrágica, es productora también de otras manifestaciones clínicas dependiendo de la etapa en la cual los pacientes se encuentran, como es el caso particularmente de la ictericia. Y es una enfermedad que, como lo mostramos en esta infografía, pues va a tener una progresión inicial, es una enfermedad en etapas, en la cual en una primera fase, en los primeros días, va a haber un inicio súbito con fiebre alta, mialgia, va a haber lumbalgia y va a haber viremia. La viremia es un tema que luego lo podríamos discutir, que se está viendo acá, como en otros estudios en Brasil, que es importante también desde el punto de vista de pronóstico, aunque es un dato al que normalmente es difícil de acceder en la toma de decisiones clínicas por cuestión de la disponibilidad de la prueba. Luego vamos a tener un periodo de remisión, las 24, 48 horas, y después de ello, hasta un 20-25% de los pacientes pueden progresar a una fase grave, en la cual aquí es particularmente importante tener presente que la fiebre amarilla es una enfermedad que puede afectar múltiples órganos y sistemas a nivel, por supuesto, hepático, renal, cardíaco, entre otros, y vamos a tener en esta fase, llamada fase tóxica, fase de intoxicación o fase de mayor gravedad y severidad, hasta un 40, 50, 60% de letalidad, todo esto obviamente en población que no esté vacunada, donde, solo para hacer énfasis en estos tres aspectos desde el punto de vista del laboratorio, en el que especialmente el caso de las aminotransferasas van a estar particularmente elevadas, tanto la AST como la LT, y a nivel también de algunos marcadores de laboratorio relacionados con la función renal, por supuesto, como el caso del BUN. Y estos, por supuesto, son también incluso de pronóstico del paciente. Como decía, y solo por señalar un par de cosas adicionales recientemente discutidas, por ejemplo, resultados del estudio PROVAR en Brasil a nivel cardíaco, y no es solamente el tema de fiebre amarilla, en otros arbovirosis lo vemos, es importante tener presente también que podemos tener un compromiso importante. Por ejemplo, en este estudio, hasta un 77% de los pacientes presentaron alteraciones del ritmo. Hay que ver factores de riesgo que pueden tener los pacientes, comorbilidades, la edad. Ya me voy a referir también a ese aspecto en los datos de otro estudio. Pero voy a empezar ahora justamente a abordar rápidamente algunos de los casos que hemos tenido acá en Colombia, y nuestra situación de brote epidémico inició en 2024, en el cual ya tuvimos un número importante de casos que, si lo comparamos con el histórico de los casos previos, había sido ya importante, asociado justamente con un tema de bajas coberturas de vacunación en diferentes departamentos de Colombia, y que por supuesto empezó a afectar de manera muy importante en ese compromiso de los primeros casos que se observaron. Esto, por ejemplo, en la zona del Putumayo, al sur de Colombia, donde los pacientes presentaron con fiebre, presentaron vómitos con sangrado, deshidratación, inyección conjuntival, hepatomegalia, cefalea, que son manifestaciones que se pueden confundir con muchas otras cosas del síndrome febril tropical, tanto en Colombia como Venezuela y otros países, pero que evolucionaron a severidad con compromiso
renal y compromiso hepático, cuadros tipo sepsis, que es algo que se ve justamente en los casos graves también de la fiebre amarilla, y que en estos casos, estos 4 casos iniciales del punto mayo evolucionaron hacia un desenlace fatal. Acá hemos tenido pues un número importante de casos, hemos hecho algunos análisis de ese comportamiento epidemiológico, del número básico reproductivo, y de hecho para el caso de Venezuela, como lo mencionaba muy bien Flor, hemos ido a través del suplemento online actualizando algunos datos que pueden servir, como el hecho también que hicimos ya un análisis preliminar de un poco cómo ha sido el cálculo del RO para sostener justamente la transmisión. Pero quiero ahora hablar un poco de ciertos grupos y justamente el impacto que la fiebre amarilla ha tenido en ellos. Y quiero empezar con el tema de la población menor de 20 años de edad, en la cual justamente en muchos países se ha introducido vacunación universal desde el año de edad en situación de epidemia desde los 9 meses, pero justamente aquí viene un aspecto importante para la discusión relativo justamente al hecho de que en algunos países actualmente tenemos la discusión de qué pasa justamente con aquellas poblaciones que se vacunaron tempranamente y que luego de 10 años, pese a estar vacunadas, pueden obviamente presentar cuadros de infección por fiebre amarilla. Los breakthrough infections son muy bajos, después me voy a referir un poco más a esto, pero de todas maneras hay una discusión de las excepciones de los refuerzos y en países de hecho como Brasil esto está ampliamente considerado. Nosotros acá en Colombia, pues como decía, hemos tenido casos incluso por debajo de los 5 años de edad, pero el grueso ha sido fundamentalmente en la población de 15 a 19 años de edad. Pero en el otro extremo de la vida, quiero resaltar sobre todo en este punto, este cuadro que puede ser un poco complejo, del análisis estadístico de la data de población adulta mayor de Colombia, Brasil y Perú, que acabamos de publicar muy recientemente, que si nosotros vemos las tasas de letalidad en menores de 60 años de edad en estos 3 países, que resulta ser un 29%, y lo comparamos con la letalidad por arriba de esto, estamos hablando de un 65%, que es más del doble. Y esto es un elemento importante porque, pues obviamente, cuando hablemos de la vacunación en fiebre amarilla en poblaciones especiales, es importante recordar, primero que nada, que el adulto mayor no es una contraindicación absoluta, pero es obviamente una relación de balance riesgo-beneficio, a la cual me quiero referir posteriormente. El año pasado tuvimos la oportunidad de armar este estudio entre 4 países en los cuales hicimos esta serie de casos de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, y donde lamentablemente pues allí tuvimos una alta letalidad, población fundamentalmente no vacunada en un 86%, y tuvimos varias particularidades. Una de las que quiero resaltar es, por un lado, tuvimos situaciones de coinfección, posibles coinfecciones con dengue, ya me voy a referir un poco más a ello, pero además, otra cosa que antes no lo hablábamos mucho, y lo quiero introducir como un elemento de la discusión en el impacto clínico, y es que podemos tener también sobreinfecciones, incluso bacterianas, por patógenos incluso resistentes, como en este caso una neumonía por una Klebsiella productora de beta-lactamasa de espectro expandido, o una sepsis en unos pacientes también con fiebre amarilla, con una E. coli también de beta-lactamasa de espectro expandido. Y recientemente los brasileños publicaron este estudio en el Emerging Infectious Diseases de la epidemia de 2017-2019, donde se enfocaron en ver los estudios histopatológicos de casos fatales a nivel pulmonar, y justamente ellos reportan una serie de infecciones bacterianas a nivel pulmonar, incluso por patógenos que no son muy frecuentes, como el caso del Enterobacter, en adición, por supuesto, a otros bien conocidos, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas, entre otros. Entonces, esto es un elemento también para tener presente. Pero desde el punto de vista de esa clínica clásica, ¿nosotros qué vimos? Bueno, elevación justamente de la urea, la creatinina, el tema particularmente que ya mencionaban, de las transaminasas, vean valores incluso aquí en el límite superior del rango intercuartil de los pacientes en los que pudimos hacer el análisis, hasta 11.000 de AST y hasta más de 4.000 de la LT, pero pues un porcentaje muy alto, 77% con trombocitopenia, la lactato deshidrogenasa elevada, y lo que les decía también, pues que pueden haber también incluso situaciones de coinfecciones con dengue y con otras cosas que de hecho en la literatura
también se ha reportado, por ejemplo, durante la pandemia de SARS-CoV-2, coinfecciones con COVID, o por ejemplo con el dengue, o con incluso en otras regiones del planeta, en el caso de Latinoamérica, con infecciones, por ejemplo, con el virus de encefalitis japonesa, que es otro arbovirus, o incluso en el caso de primates no humanos, donde se han descrito otras cosas, como el caso, por ejemplo, de coinfecciones con toxoplasmosis y virus que son propios de animales, como el caso del distemper. Pero en este reporte, además, otras cosas como la sospecha de leptospirosis, hepatitis A, malaria, entre otras cosas que incluso para el caso de un caso de Venezuela están incluidas en posibles reportes de coinfección. En el caso de la patología clínica, vimos, por ejemplo, en los niños manifestaciones muy importantes, desde el punto de vista hemorrágico, falla hepática, colapso circulatorio, incluso compromiso del sistema nervioso central. En adultos, los colegas del Hospital Federico Lleras acá en Colombia y en el Tolima también lo han reportado. Y, por supuesto, lamentablemente, incluso en la población pediátrica también hay una alta letalidad en este subanálisis del estudio que hicimos el año pasado. ¿Qué se ha hecho? Y lo mencionaba también Flor, acá en Colombia desarrollamos una guía para el manejo del paciente con fiebre amarilla severa, con el grupo del Hospital Federico Lleras del Tolima y colegas de la Asociación Colombiana de Infectología para dar recomendaciones en el soporte hemodinámico, respiratorio, neurológico, las discusiones en torno a si se debe o no se debe hacer, por ejemplo, temas como trasplante hepático, el tema de la terapia de reemplazo renal, que sí se podría en este caso específicamente recomendar, no así la recomendación por ejemplo, el trasplante hepático, el soporte hematológico y lo que comentó también Flor, que no tenemos en este momento ensayos clínicos que hayan demostrado el uso de ningún antiviral. Y aquí está el flujograma que está planteado justamente para esto. Esta guía está de acceso libre, lo compartí ahí en el chat y lo tenemos también en el grupo de WhatsApp. Pero quiero enfatizar, como lo discutíamos el día de ayer con algunos colegas en Venezuela, de algunos puntos importantes también de la guía de práctica clínica de OPS que recién salió. Por ejemplo, el hecho justamente de lo que decía anteriormente, caso probable de fiebre amarilla, sospecha, hemograma con leucopenia o trombocitopenia, más el tema de las transaminasas y de la LDH, 2 valores por arriba del límite superior normal. ¿Qué más? Bueno, todo paciente con sospecha de fiebre amarilla debe ser hospitalizado indistintamente del nivel de gravedad en el cual se clasifique. ¿Qué otras cosas importantes? Bueno, a clasificar al paciente, ver además qué paciente puede terminar ameritando, por ejemplo, manejo en una unidad de cuidado intensivo. Pero otra cosa muy importante y que los que hemos manejado toda la vida, dengue, lo tenemos también que recordar muy claramente, es muy diferente el tema de la fluidoterapia. En fiebre amarilla no se debe administrar fluidoterapia agresiva y esta es también una de las recomendaciones o declaración de buena práctica de la guía de la OPS. Hablemos de vacunación, que en realidad me interesa incluso mucho más. La vacunación en fiebre amarilla es una de las herramientas que disponemos en el grupo de vacunas que hay actualmente para arbovirus, en los cuales, por supuesto, es una herramienta en adición a otras herramientas, por supuesto, de prevención que no hay que olvidar y que obviamente hay que tener en complemento de punto de vista relacionado con control o de evitar la exposición a los mosquitos. Pero como decíamos, tenemos una vacuna muy eficaz, indistintamente de quién la produzca, que es muy segura y que es muy efectiva, en la cual tenemos justamente para las zonas endémicas la introducción de esa vacunación universal, especialmente a partir del año de edad, como se ha promulgado. Esta es una vacuna que, como decía, es muy antigua, que genera una inmunidad muy robusta, no solamente humoral, también hay temas de la inmunidad celular importantes a describir aquí, pero ¿cuál es el punto crítico? Necesitamos buenas coberturas, obviamente, de vacunación. Necesitamos disponer del biológico, pero ese biológico no sirve si no está en el brazo aplicado de las personas. Entonces, los países tenemos diferentes vacunas, todas más o menos iguales, derivados obviamente de la cepa 17D. Acá en Colombia, por ejemplo, tenemos Biomanguiños, tenemos Sanofi, y como ven ustedes, el punto importante es las tasas de seroconversión tan altas que esta vacuna tiene y que de hecho puede ser coadministrada
en general con muchísimas otras vacunas. Eso hay que tenerlo presente, más aún obviamente si existe la necesidad. Por ejemplo, nos preguntan muchas veces si se puede coadministrar incluso a veces con la nueva vacuna de dengue que hay ahora en algunos países. Eso es posible y hay que tenerlo presente, más allá, como decía, de las vacunas que tenemos precalificadas o no por la OMS. Justamente en la medida en la cual se ha incrementado el uso de la vacuna, pues obviamente también se ha disminuido el comportamiento epidemiológico. Ya no vemos los números de casos que anteriormente se veían, pero justamente mientras tengamos coberturas bajas de vacunación, tendremos justamente problemas. Y este ha sido el escenario en el continente americano, en el continente africano, en los últimos años y que ha sido propicio, como lo vemos en los diferentes países que tienen coberturas por debajo de lo ideal para que justamente haya ocurrido la fiebre amarilla en muchos de nuestros países en la región. En los escenarios endémicos, como dije, arrancamos al año de edad, pero podemos tener otros momentos. Hablemos de algunos mitos rápidos. Mitos. La vacuna dura solo 10 años, falso. Se necesitan refuerzos rutinarios, falso. Es peligrosa o tiene una alta tasa de eventos adversos, falso. El adulto mayor no debe vacunarse, falso. Si viajo por poco tiempo no necesito la vacuna, eso es falso. Si hay un brote, la vacuna no sirve porque tarda mucho en actuar, falso. Muchos conceptos difundidos sobre la vacuna, obviamente, no están basados en la evidencia científica actual. Entonces, ¿en qué queremos hacer énfasis? Bueno, por supuesto, como cualquier vacuna, como cualquier medicamento, como cualquier intervención médica, podemos tener algunos efectos adversos, podemos tener en una frecuencia muy baja, pero que va a afectar a algunas poblaciones más particularmente, podemos tener algunos eventos adversos severos. Hay que tener presente quiénes, particularmente sujetos inmunocomprometidos. Y de hecho ahí es donde podría venir alguna discusión un poco conectando con lo que decía Flor, que pues por ejemplo para el caso de población inmunosuprimida, a muchos sí nos gustaría por ejemplo contar con alguna plataforma tipo ARN mensajero que pudiera, por ejemplo, ser usada en poblaciones inmunocomprometidas y no tener, obviamente, el problema de enfermedad vacunal en una población inmunocomprometida, que pues obviamente no podemos, cuando hay inmunocompromiso grave, vacunar justamente con una vacuna de virus vivo atenuado. No voy a hablar mucho de todos los eventos adversos que pues, se han reportado, pero lo importante con respecto a esto es fundamentalmente ver esta data. La frecuencia con la cual se dan eventos adversos severos es muy baja. Se aumenta un poco, obviamente, cuando entramos en el adulto mayor. Pero de nuevo, el punto aquí, y es importante enfatizar, es que la vacuna no es para todos. La vacuna es para quienes van a estar expuestos al riesgo. Si yo tengo un adulto mayor que vive en una zona donde no hay circulación de fiebre amarilla, él no tiene necesidad de vacunarse. Pero si es una persona que vive en una zona de riesgo, como de hecho lo hemos hecho acá en Colombia, donde además obviamente se hace la vigilancia de eventos adversos, pues hay que considerar los algoritmos y ver si el balance riesgo-beneficio apuntaría, basado en lo que decía anteriormente, si ese adulto mayor lo debería vacunar. Entonces hay que recordar las contraindicaciones y los usos bajo precaución. ¿Quién no puede vacunar definitivamente? Un menor de 6 meses. Alguien que tenga una verdadera reacción alérgica a componentes de la vacuna. Si tiene una inmunosupresión severa, por ejemplo, una persona con VIH que tenga menos de 264 o cualquier inmunodeficiencia grave, no lo voy a poder vacunar. Pero luego de los 6 meses empieza la discusión. De hecho, en Colombia, actualmente, y sobre todo desde el inicio de la emergencia sanitaria por fiebre amarilla, estamos vacunando desde los 9 meses de edad. Adulto mayor, la misma consideración. Amamantamiento, depende. Hay que evaluar la edad del bebé que está recibiendo la lactancia, porque tanto el virus salvaje como el virus vacunal pueden pasar en la leche materna. En una persona con VIH que tenga más de 264, pues lo podría vacunar de nuevo. Balance riesgo-beneficio siempre que se vaya a exponer. Y en el embarazo, la misma consideración. El embarazo no es una contraindicación absoluta. El año pasado, en el panel conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, para el caso de Colombia, aprobamos para zonas de riesgo donde la gestante va a estar expuesta si tiene 12 semanas o más, podría vacunarse luego de esa valoración. El adulto mayor, lo que decía de los datos, de nuevo, balance riesgo-beneficio. Si me preguntan, especialmente el grupo de 60 a 69, si hay exposición, lo podríamos vacunar
obviamente teniendo presente esa vigilancia de eventos adversos que hay que hacer y es un panel para discusión. En embarazadas hay estudios y los estudios no muestran señales de aumento sobre esto. Esto lo hemos evaluado recientemente. Hay una publicación que está a punto de salir al respecto. Hay que tener presente que algunos datos de algunos estudios como este muestran que no necesariamente vamos a tener una seroconversión óptima y eso pudiera ser objeto de temas, incluso de la discusión de refuerzo. Esto está en prensa en este momento, lo hemos compartido, ya está disponible en preprint, pero ahí justamente hacemos algunas valoraciones desde el punto de vista de algunos mecanismos, de algunas cuestiones que estamos teorizando con el tema de la fiebre amarilla, por ejemplo, en el embarazo, los diagnósticos diferenciales, pero sobre todo quiero hacer énfasis en el marco de riesgo-beneficio para las embarazadas y cuando, por ejemplo, pudiera ser un escenario en el que obviamente si hay un alto riesgo, pudiera obviamente vacunar, sobre todo en segundo y tercer trimestre. Hay escenarios en los cuales, por supuesto, nos muestran que hay otras poblaciones. La población menor, por ejemplo, que se vacunó antes de los 2 años. Por ejemplo, Brasil vacuna a los 9 meses y luego a los 4 años con un refuerzo. Y así hay mucha data, no me voy a detener por tiempo en todos los detalles, pero esta es la data, por ejemplo, de infecciones en vacunados, es muy baja, lo que de nuevo nos muestra que esta es una vacuna que es muy eficaz y muy efectiva, que la podemos usar haciendo ese balance riesgo-beneficio, incluso en personas viviendo con VIH, de acuerdo a las consideraciones previas que he hecho en otros tipos de inmunosupresión, por ejemplo, personas que van a estar con otras enfermedades, por ejemplo, distintas a VIH, uso de terapias biológicas, enfermedades reumáticas, bajo ciertas características cuando no tengan, obviamente, una inmunosupresión grave. Podríamos hacer algunas discusiones en los oncológicos, también podemos entrar en el mismo balance desde el extremo en el cual podría estar totalmente contraindicado a usos en los cuales pudiéramos tener la posibilidad de emplear la vacuna. Por último, la vacuna tiene implicaciones también en la medicina del viajero. Por supuesto, es una vacuna que está dentro de las vacunas que pueden ser requeridas para cruzar fronteras internacionales, está dentro de la discusión del Reglamento Sanitario Internacional, se requiere la certificación amarilla internacional que deben dar justamente los puntos de vacunación. Es un tema que puede ser exigido. Acá en Colombia, por ejemplo, se ha exigido en diferentes escenarios y distintos países de diferentes latitudes pues obviamente la exigen dependiendo del país de proveniencia, por lo cual esto, una de otras cosas, es importante finalmente la consideración. Un punto final sobre refuerzos, podemos tener situaciones, por ejemplo, en el cual personas que fueron vacunadas con VIH, los niños que fueron vacunados antes de los 2 años de edad, vean que las protecciones a largo plazo no son iguales que el resto de la población y esto hay data muy amplia en la cual no me voy a detener, en la que, por ejemplo, especialmente poblaciones de personas inmunosuprimidas, hemos tenido justamente la consideración diferentes guías y quiero pasar directamente acá a un cuadro resumen que nosotros desarrollamos para el tema de las recomendaciones de refuerzo acá en Colombia, en la cual justamente por eso, a principios de este año, empezamos justamente a hacer esta consideración y se aprobó que si vamos a estar en un escenario de alto riesgo de exposición con más de 10 años después de la última dosis, se podría considerar. Si la vacunación fue administrada durante el embarazo, igual podríamos considerar luego de 10 años un refuerzo. Si llegase a ocurrir que se haya recibido dosis fraccionadas, igual. Y personas que recibieron la vacuna en cualquier condición de inmunosupresión y haya pasado más de 10 años, lo mismo. Acá en Colombia no está aprobado de momento, pero está en discusión el tema justamente de la vacunación primaria durante la primera infancia y ese es el último componente que en este momento está en evaluación. Esto fue lo que se aprobó y es una consideración. ¿Qué vamos a concluir ya para cerrar? Bueno, la vacuna sigue siendo una de las herramientas más eficaces en medicina. La mayoría de los mitos de vacunación no están sustentados, obviamente, en la evidencia científica. Los refuerzos se podrían considerar, pero en algunos grupos particulares. En general, una sola dosis de vacuna de fiebre amarilla es efectiva de por vida. En un contexto de reemergencia de la fiebre amarilla, pues obviamente es crucial mejorar las coberturas de vacunación porque esto sigue siendo la estrategia más efectiva para prevenir brotes y proteger también viajeros y poblaciones en riesgo. Incluso algunos estudios acá en Colombia
pues han analizado también el tema del valor económico y de la costo efectividad de la vacunación contra la fiebre amarilla, que pues prácticamente vamos hacia un siglo de protección con esta, por supuesto, vacuna que ha sido sumamente importante para esta enfermedad. Y quiero pues aprovechar de invitarlos porque queremos seguir obviamente en el fomento de la educación continua en el tema de la fiebre amarilla a este próximo webinar que será el jueves de la semana que viene, en el cual se va a abordar específicamente el tema de la fiebre amarilla en el embarazo. Y bueno, por la atención, muchísimas gracias y bienvenida a cualquier pregunta. Querido Alfonso, muchísimas gracias a los expositores que han brillado esta noche con tanta información. Muchísimas gracias. Y ya de antemano quiero decirles que aquí los oyentes dijeron que fue una excelente y bendecida noche. Qué fuerte, ¿no? Qué lindo. Entonces, sí tenemos algunas preguntas, María Mercedes. Sí, tenemos algunas preguntas. Yo aprovecho la ocasión para felicitar a Alfonso por este recorrido que nos ha hecho por el panorama de la vacunación y adicionalmente a Flor porque también nos dio un gran recorrido sobre los aspectos virológicos de la fiebre hemorrágica venezolana y de la fiebre amarilla. Importantes exposiciones el día de hoy. Voy a pasar como para ustedes algunas preguntas que tenemos aquí de nuestro público asistente. La primera es, ¿cómo identificar a la persona que tiene fiebre amarilla? ¿Cuáles son los síntomas y el tratamiento? ¿Y cuáles son las edades más vulnerables para esta patología? Bueno, un poco entrando justamente en esto, primero que nada, recordemos que en zonas endémicas, personas que tengan fiebre y que tengan síntomas compatibles, que van a tener, por ejemplo, cualquier cuadro que sea compatible, por ejemplo, con una arbovirosis, mialgias, por ejemplo, dolor lumbar, etcétera, y está en una zona de riesgo, podríamos empezar a sospecharlo. Pero como hice muy bien el énfasis, y es lo que plantea actualmente la guía de la OPS con respecto al tema del caso probable, es crucial tener presente justamente ya también que cuando hablamos de un caso probable de fiebre amarilla, es un paciente que pueda tener particularmente transaminasas elevadas, la lactato deshidrogenasa elevada, que pueda tener trombocitopenia, que obviamente la podemos ver en otras arbovirosis, como en el caso, por ejemplo, del dengue, leucopenia. Hay que pensar en este momento en países como Venezuela, Colombia, Brasil, etcétera, en zonas donde ya tenemos comprobadamente bien casos de fiebre amarilla, bien episodios, obviamente hay que pensar y tener presente que eso puede ser un caso de fiebre amarilla y hay que evaluarlo en detalle para ver si termina siendo o no un caso de fiebre amarilla. ¿Alguna edad más vulnerable para esta patología, Alfonso? Bueno, a mí me encanta esa pregunta porque mira que hay una cosa que yo siempre se lo digo a mucha gente en estos últimos 2 años con el tema de la enfermedad. A veces damos por sentado que una gran cantidad de cosas en fiebre amarilla se conocen y están claras desde el punto de vista de evidencia científica que las respalde. Y no necesariamente esto es cierto, ¿no? Pero yo te diría que, por ejemplo, a mí me preocupa actualmente muchísimo y es los datos que hemos analizado hace muy poco, el tema, por ejemplo, de personas en edad por arriba de los 60 años de edad. Me preocupa mucho el adulto mayor que llega a esa edad y no está vacunado porque tiene un riesgo que pues los datos nos muestran que tiene una letalidad más del doble. Y no lo mostré ahí, no lo comenté, pero ahora de la pregunta lo aprovecho. Incluso la mujer tiene una letalidad aún mayor. Está incluso diferenciado el tema del género ahí. Y yo creo, y esto es un tema que pocos estudios lo han evaluado, que también hay que tener presente, aparte de la edad, comorbilidades que puedan también influir. Porque ahora, por ejemplo, en otras arbovirosis, particularmente en el dengue, le hemos prestado también más atención al papel que pueden tener otras comorbilidades en el tema del incremento en el riesgo de la enfermedad severa, de hospitalización, de ingreso a unidad de cuidados intensivos y de hecho de muerte. Tenemos por ahí unos datos en el caso de dengue que vamos a presentar justamente con Pacesa, con Tania, ahora en los próximos días en el ECMIN, justamente donde estamos viendo que en Colombia y en Brasil la letalidad
asociado justamente con el tema de la edad, también es un aspecto importante con el tema del dengue. Entonces, me preocupa eso. Obviamente, nos preocupa también el impacto que puede tener en la población pediátrica, porque tenemos también muertes en niños y en adolescentes que no estaban vacunados y que han tenido fiebre amarilla. Y eso, pues sí, eso es una tragedia, tener una muerte en una persona tan joven, lamentablemente por no contar con la vacuna. Excelente, Alfonso. Tenemos otra pregunta por aquí de nuestro público asistente. Particularmente creo que ambos expositores pueden contestar esta pregunta. La primera es, ¿cuál es la confiabilidad de la vacuna para la fiebre amarilla en Venezuela? Fue creo que parte de tu finalización de la charla, Alfonso, que estaba justamente hablando sobre la confiabilidad de la vacuna. ¿Cuál es el origen de esta vacuna? Y si es posible conseguir la vacuna de origen farmacéutico privado, aquí en Venezuela, por supuesto. Primero, te puedo decir con muchísima confianza de las dos cosas, porque pues manejo la información. Estoy en contacto con muchos centros de vacunación en Venezuela. Por ahí está en nuestro grupo el doctor Alejandro Rizque y otros colegas que manejan justamente también centros de vacunación. No hay en este momento disponibilidad de vacuna a nivel privado. Toda la vacunación en Venezuela en este momento es pública, pero hay que decirlo con total responsabilidad. Todas las vacunas tienen el mismo nivel de confiabilidad, sea la brasilera, sea la cubana, sea la rusa. No hay ninguna razón para tener absolutamente ninguna desconfianza con respecto a ninguna de las vacunas. Todas en general van a brindar un alto nivel de protección y un alto nivel de seguridad. La vacuna de fiebre amarilla es una de las vacunas, de hecho, más seguras que tenemos en el mundo. Y eso es una cosa en la que hay que insistir y hacer muchísimo énfasis. ¿Qué es lo que necesitamos? Aplicarla. Y aplicarla obviamente en el que la necesita realmente, ¿no? Perfecto, excelente respuesta. Y lo más paradójico es que estamos hablando de una enfermedad inmunoprevenible, ¿no? Esa es nuestra campaña, vacúnese, tienen que vacunarse. Y creo que el grande desafío es educar a la población de que tiene que ser vacunada. Por aquellos que están en el área de riesgo saben que tienen que vacunarse, pero lo más difícil es esa área de transición, ese corredor que tú hablaste donde están el virus, ¿no? Entonces, aquel individuo viajante, vamos a decir, local, que no considera que viajó porque no se dislocó del país, apenas se fue a un sitio, a una casa de campo, donde piensa que no es rural, pero es periurbano. Entonces eso es súper importante también, ¿no? Con todas esas consideraciones que tú nos has traído, Alfonso, nos has hecho recordar mucho eso, como tú dijiste, individualizado, ¿no? Bueno, te voy a la tercera pregunta, creo que va a ser para la doctora Flor. Nos pregunta, ¿han tenido algún reporte de reacciones cruzadas en la detección de anticuerpos de IgG o IgM en las pruebas inmunocromatográficas para dengue? Para el dengue nos pregunta, ¿cuál es el caso de fiebre? ¿Cuál es el caso de la fiebre amarilla? ¿Cuáles serían los síntomas o los datos laboratoriales que pueden discernir entre el dengue y la fiebre amarilla? Bueno, arranco yo y cualquier cosa completa, Alfonso. Lo mencioné muy rápidamente, cuando mostré el algoritmo del Instituto Nacional de Higiene. Cuando la evaluación se hace por serología, hay fuerte riesgo de cruce, porque ya hemos visto, los anticuerpos cruzan entre estos primos hermanos de Flavivirus primos hermanos, y por lo tanto complica un poco la serología. No tengo experiencia directa con pruebas inmunocromatográficas, pero es factible que cruce cualquier prueba serológica para estos virus. Y por eso entonces habrá que ver la intensidad, el título hacia cada uno de estos virus para poder discernir. Y había otra pregunta ahí sobre vacunas antes, creo. No sé si la tienen Sí, para aquí después la de tengo, pero compartir.
Después sí, La tengo perfecto. aquí, nos preguntan, Entonces, ¿existe en algún? términos de síntomas, pues le dejo, Alfonso también lo explicó durante su charla, Sí. que, bueno, la afectación hepática, pero es que ninguno de esos síntomas va a ser Patognomónico. definitivo. Sí, sí, sin duda. Y ya voy a enmendar la segunda pregunta que nos dicen, ¿existe algún caso donde se deba revacunar? Y si es el caso, ¿en cuál situación? Y yo voy a ya aprovechar, Alfonso, de poder provocarte y preguntarte, ¿qué es de la dosis fraccionada? ¿Cuándo Ujú. usarlo? Sí, ¿Cómo usarla? ¿Y cuándo perfecto. revacunarlos formalmente? Me encanta la pregunta. Mira, lo primero que hay que tener presente es que la dosis fraccionada es una herramienta que es solo para situaciones de emergencia en las cuales no se cuente con suficiente disponibilidad del biológico. Porque la verdad, la dosis fraccionada tiene muchos problemas desde el punto de vista de, bueno, no te va a generar una inmunidad protectora a largo plazo. Tenemos poblaciones en las cuales, de hecho, está claramente eh, considerado que no la debemos usar. Por ejemplo, esos escenarios particularmente, por ejemplo, de niños, de personas que puedan tener alguna disminución, por ejemplo, desde el punto de vista inmunológico, no deberíamos usar dosis fraccionada. Entonces, el problema es que se usa solamente cuando hay escasez de la vacuna. Y si hay escasez de la vacuna y se usa la dosis fraccionada, de hecho, tampoco esa vacunación va a ser válida para certificación internacional. Entonces tiene también ese otro inconveniente. Y esa es una persona que posteriormente va a tener justamente que reforzarse y esto es considerado en muchísimas guías a nivel internacional. Aprovecho y pego eso con lo que dije en la presentación. Muchos países, no solamente nosotros acá en Colombia, Brasil, para viajeros, de hecho, algunos países de Europa han sido muy claros con eso, Estados Unidos, Canadá, Australia, el Reino Unido, dan algunas recomendaciones particularmente justamente en poblaciones que hubiesen sido vacunadas estando con algún nivel de inmunocompromiso o incluso, como ya dije, en menores de 2 años de edad, que luego van a volver justamente a exponerse si no viven en zonas de riesgo. También está la consideración justamente de refuerzo, como lo plantea, por ejemplo, la guía STICO de Alemania, que si el niño, incluso viviendo fuera de zona de riesgo, se vacunó antes de los 2 años de edad, va a volver a una zona de riesgo y ya justamente está por arriba de los 4 años de edad, ahí podrían considerar justamente el refuerzo, como pues está en la guía, en la vacunación, por ejemplo, que mencioné de Brasil, que vacuna en las zonas de riesgo a los 9 meses y luego vuelve a colocar un refuerzo a los 4 años de edad. ¿Y qué si yo perdí mi tarjeta de vacunación? Esa ¿Hay le iba a algún riesgo preguntar que yo. me vacune? Sí, exacto, No, exacto. no hay riesgo en la revacunación. Lo importante sería no usar innecesariamente una revacunación que pudiera aplicarse a otra persona. Lo ideal sería, como en este momento se está haciendo acá en Colombia. Felizmente la pandemia, entre las cosas buenas que dejó, nos dejó un sistema de registro digital. Así que si la persona perdió el certificado, entra online a la plataforma y ahí está el registro. Puede sacarlo, si necesita el cartón amarillo va con eso y le pueden volver a emitir la certificación internacional. Ese es punto importante. Pero no hay ningún inconveniente desde el punto de vista de que no, que voy a tener algún problema o voy a tener efectos adversos. No. Una cosa muy importante sobre eventos adversos y revacunación es justamente eso. Sabemos que una persona tiene en realidad algún tipo de riesgo de eventos adversos fundamentalmente con la primera vacunación. Pero una persona que ya se ha colocado más de una dosis, sobre todo los que antes de que justamente la Organización Mundial de la Salud aprobase que con una sola dosis ya era suficiente de por vida, pues obviamente antes de eso nos vacunábamos cada 10 años, pues ya después de que uno se coloca la primera dosis, es muy improbable que en dosis de refuerzo usted vaya a tener eventos adversos y mucho menos eventos adversos graves que, reitero, son sumamente infrecuentes, incluso en el adulto mayor. Excelente, excelente. Me estaba haciendo recordar justamente algo que estaba comentando Pacesa hace un instante, y es la percepción de riesgo sobre la vacunación en nuestros jóvenes.
Y es justamente algo que estaba comentando Pacesa, que de repente nuestros jóvenes, nuestros muchachos, deciden que bueno, voy a viajar, me voy a ir a una zona en la que particularmente puede estar justamente endémica y de repente dicen, bueno, yo solamente voy por 1 o 2 días y no es necesario que yo me vacune. Y resulta que es todo lo contrario. Es el momento en que verdaderamente necesita la vacuna porque mm, ciertamente esa percepción de riesgo no es real y ellos no la perciben como verdaderamente peligrosa. Y eso es algo que nosotros, yo creo que tenemos que tomar muy en cuenta a nivel preventivo, hacer ese trabajo tan importante de repetir, concientizar no solamente a nuestra población mayor, sino a nuestros muchachos jóvenes, nuestros muchachos que están en la universidad, que deciden en un momento determinado viajar porque quieren disfrutar y de repente justamente van a estas zonas que están en riesgo y no están vacunados. Yo creo que allí es donde nosotros como personal de salud tenemos que hacer énfasis muy importante en que la vacunación es súper necesaria. Yo por aquí tengo una pregunta para la doctora Flor, que justamente le está haciendo el doctor Ferdinando Liprandi. Y es que el doctor Ferdinando está preguntando si Aedes albopictus y Aedes aegypti tienen la misma competencia vectorial. Sí, la vi en el chat y justamente creo que esa es una pregunta que no tiene una respuesta de sí o no, sino que justamente si sospechaban algunos que la competencia vectorial de Aedes aegypti en las Américas era menor que la de África, pues entonces hay grados según los linajes, ¿no?, de mosquitos. Pero lo que sí tiene la Aedes albopicto es por sus hábitos que puede servir de puente para trasladar una epizodia selvática, un ciclo selvático a un ciclo urbano. Puede servir de puente. Entonces, más que la habilidad y la capacidad que tenga, es esa habilidad de poder pasar el riesgo, pues, de volver a generar una fiebre amarilla urbana en las Américas. Voy a aprovechar el Importantísima gancho. respuesta. Sí. Adelante, Perfecto. doctorísima. Voy a Sí. aprovechar el gancho y voy a preguntar para la doctora Flor. Parece que los mosquitos están escalando, están aprendiendo a escalar. Y de ese contexto de salud única, me gustaría que comentes un poquito, porque estamos viendo ya esa adaptabilidad de los mosquitos a más de 2.200 metros, Por el capaces y cambio climático. efectivos. Bueno, yo no soy experta entomóloga, pero está claro que lo que no veíamos antes y algunos estudios que se están haciendo en Venezuela, los anófeles, transmisores de la malaria, ahora se consiguen también hasta en los teques, por dar un ejemplo, está claro y se ha hablado del control de mosquitos. El problema es que con fiebre amarilla en nuestro continente es una epidemia selvática. Entonces ahí el control de vectores es más complicado. Es más complicado porque no es una Aedes que nos está doméstico o peridoméstico. Entonces, creo que, bueno, ahí sería más obviamente, creo que el concepto también para fiebre hemorrágica tiene más valor, control de roedores también estamos viendo. Yo quedé muy impresionada cuando vi todos los años casos de fiebre hemorrágica venezolana en Venezuela. Y perdona que le cambie el tema un poco, Pacesa, pero tiene No, que ver no, también con esto buenísimo. de una Sí. sola salud, de esta interacción, ¿no? Entonces, realmente estamos expuestos en nuestras zonas selváticas a todas estas zoonosis y no hemos aprendido, no aprendimos con la pandemia, no hemos aprendido, más bien hemos adquirido más temor a las vacunas gracias a los antivacunas durante la pandemia, que era lo que decía María Mercedes. Este, ojalá logremos inculcar el gran beneficio que significan las vacunas, Así ¿no? es. Aprovecho para decir
en todos los puestos de vacunación. La vacuna está disponible en todos los estados. Yo pensaba que al principio iba a estar priorizada en entre estas 22 parroquias, pero ya está disponible en todos los distritos sanitarios. Así que eso es importante y aprovechar los que no se han vacunado de vacunarse. Perfecto. Así es. La doctora Tania Chávez, que está también con nosotros, nos hace una pregunta y felicita a la doctora Flor, doctor Alfonso, por las brillantes presentaciones con actualizaciones necesarias para todos los profesionales que asisten a nuestros pacientes todos los días. Una pregunta nos dice, me gustaría saber si en Venezuela y Colombia, ¿cuál es la experiencia con la dosis fraccionada para el control de brotes? Sí, ya. Y lo Ya. que decía anteriormente, felizmente debo decir que en este brote de 2024 a la fecha, acá en Colombia no hemos requerido usar dosis fraccionada, felizmente. Es un punto fundamental y acá la vacunación se ha hecho especialmente priorizada. Se empezó a priorizar en las zonas obviamente de riesgo para viajeros que fueran a estas zonas de riesgo y progresivamente, conforme fuimos avanzando a lo largo de la epidemia, sobre todo el año pasado, 2025, fuimos analizando ya ir extendiendo a algunos grupos, como decía, por ejemplo, el tema de el adulto mayor, la embarazada, para que no entráramos justamente en problemas ya de tipo administrativo en la vacunación, que es muy importante mencionarlo. Yo creo que aquí hay que hacer educación en muchos niveles, pero otra que es muy importante es la educación del vacunador, de quien termina aplicando la vacuna indistintamente Sí, de quién señor. sea y dónde sea. ¿Por qué? Porque antes de la situación del brote, yo tenía viajeros a veces que tenía justamente este dilema. Tengo un viajero que va a ir, por ejemplo, al continente africano, pareja, él 65 años de edad, ella 62, se van a ir de vacaciones a Tanzania, a Uganda, y me dicen, doctor, necesitamos colocarnos vacuna de fiebre amarilla para ir para allá. Sí, la necesitan. Y en algunos casos, para algunos países, incluso la necesitan para trámites hasta de visa. Sí, ¿Qué señor. ocurre? Bueno, que los centros de vacunación no los querían vacunar. Entonces, de hecho, es ¿por qué? Bueno, por el desconocimiento, porque les dicen, no, es que usted tiene más de 60 años de edad, está contraindicado. No, eso no es cierto. Ese es un caso en el que me tocó a mí hacer todo un informe detallado con toda una serie de evidencias, incluso llamar por teléfono, casi me tocó ir, de hecho, al centro de vacunación para que lo vacunaran, para explicarle, mire, esta es una persona en la cual se debe vacunar porque el riesgo de exposición a fiebre amarilla es muy importante, más allá obviamente del riesgo teórico de los eventos adversos. Entonces, estas son cosas también que hay que tenerlas presentes desde el punto de vista del escenario con respecto a la vacunación. Conocer bien también las verdaderas indicaciones, las verdaderas contraindicaciones absolutas y los usos bajo precaución, cuando de hecho en el uso bajo precaución la vacuna incluso la está indicando un médico y eso es otro elemento muy importante tener presente. Pero los vacunadores, si no están bien informados, pues obviamente puede pasar esto. Eso cambió radicalmente cuando el año pasado, 2025, ya eso quedó en resoluciones. Entonces, con las resoluciones que hicimos con el ministerio, con el instituto acá en Colombia, pues el adulto mayor, la gestante, y ahora este año recientemente las indicaciones excepcionales de refuerzo también para, obviamente, tener también a esas poblaciones más protegidas justamente con el uso de la vacuna. Quería, si me Adelante, permite, Flor. añadir un pequeño puntico sobre el estatus de la vacunación en Venezuela. El hecho de que esté disponible en todas partes es muy bueno, pero también puede significar que no ha habido el interés suficiente en la población. La población no logra apreciar el riesgo que significa esta epidemia de fiebre amarilla que se ha, pues los 3 senderos encendidos en Venezuela. Así que también tenemos que acompañar con educación para mostrar la importancia de vacunar, señor. porque eso,
Y ahí quizás entonces empiecen a escasear las vacunas, que sería un buen síntoma. Excelente comentario, Flor. Por aquí tengo una pregunta directamente para ti, Alfonso, de parte de la doctora Diana Estela Callejas. Ella comenta que se encuentra actualmente en la Amazonia ecuatoriana y que en el 2025 se detectaron casos y algunos fallecidos en el oriente de Ecuador, y que si en tu experiencia conoces cómo está actualmente la casuística en el Ecuador, y que ella particularmente lo pregunta por el alto porcentaje de dengue en estas regiones amazónicas, pero que de fiebre amazónica no se habla tanto. ¿Qué nos podrías comentar sobre esto? Sí, mira, de hecho, en el caso concreto de Ecuador, nosotros hemos tenido la oportunidad de colaborar con colegas del país en ese estudio que comenté del año pasado que hicimos en conjunto con colegas de varios países. Está también el grupo de Ecuador, en cabeza del doctor Nelson Delgado Torres, Gabriela Pineda, Cristian Pacheco, otras personas, pero sobre todo de Nelson. Y justamente Ecuador ha tenido también casos de fiebre amarilla en este brote. Sin embargo, es uno de los países de la región que ha tenido relativamente pocos casos. Hasta el momento, en todo el brote de 2024 hasta ahora, solamente 11 casos, de los cuales sí, lamentablemente, la mayoría tuvieron un desenlace fatal. 8 de ellos fallecieron. Hay que tener cuidado desde el punto de vista del análisis estadístico porque pues obviamente es una alta letalidad, pero el denominador obviamente es un denominador bajo. ¿Qué sí es importante decir? Que podemos tener más casos de fiebre amarilla que los que estamos diagnosticados, por supuesto, eso siempre ocurre. Eso hay que tenerlo presente y hay que, sobre todo cuando ya tenemos casos de fiebre amarilla y sobre todo en zonas donde ecoepidemiológicamente hablando, tú sabes que obviamente puedes tener la enfermedad y ya ha habido circulación previa, reciente o histórica, hay que obviamente tener a la fiebre amarilla como un diagnóstico diferencial y hay que investigarlo, porque lamentablemente podemos tener casos, de hecho acá al principio del brote tuvimos algunas situaciones de esa naturaleza en el cual, por ejemplo, y les comento un caso que en este momento estamos analizando para temas de publicación, nosotros tuvimos un caso acá del 2024 en el departamento de Nariño, que el paciente cursó clásicamente como si fuese un dengue abdominal, con un cuadro complicado a nivel abdominal, hizo una colecistitis calculosa con un edema de pared, que pues con el resto de manifestaciones clínicas parecía un dengue. Se pensó que podía tener también una leptospirosis y este paciente lamentablemente fallece sin diagnóstico de fiebre amarilla. Se le habían tomado las muestras antes de morir y pues a los días, después de que el paciente fallece, llega el resultado del Instituto Nacional de Salud con la RT-PCR positiva para fiebre amarilla, negativo para dengue, negativo para leptospirosis. Entonces, podemos también tener esas situaciones. Entonces, de nuevo, en zonas donde, desde el punto de vista de la epidemiología, de las condiciones ecológicas, de la presencia obviamente de vectores, todo eso, pues obviamente toda la Panamazonía es una zona donde hay que pensar en fiebre amarilla como uno de los diagnósticos diferenciales del síndrome febril tropical, dengue, malaria, leptospirosis, en algunos lugares chagas agudo, todas estas cosas, enfermedades transmitidas por garrapata, janta, hepatitis A, pues hay que tener obviamente todo ese abanico entre las posibilidades. Y obviamente de acuerdo a la clínica, pues ir un poco diferenciando hacia un lado o hacia el otro, como de hecho por ahí lo estaban también preguntando, que no respondimos a esa pregunta en las dos cosas, la diferenciación un tanto clínica y la diferenciación un tanto a nivel de laboratorio, más allá de las pruebas específicas, en la cual recordemos, por ejemplo, que pues en el dengue no es común que vayamos a tener ese compromiso hepático tan marcado que lleva todo ese cuadro de ictericia, pero obviamente recordemos que también, obviamente, hay manifestaciones hemorrágicas, que vamos a tener, obviamente, la trombocitopenia, pero por ejemplo, paciente que está en una zona donde es más urbana, donde hay fiebre, pero además rash, por ejemplo, maculopapular, petequias, pues uno se inclina más en pensar que eso puede ser un dengue, pero ojo, siempre lo digo, ya con mucho énfasis, y lo hablamos también en la presentación. Una cosa es que puede ser una cosa o la otra, pero también hay que considerar
la posibilidad de coinfecciones. Un paciente puede tener una coinfección fiebre amarilla dengue o puede tener una coinfección fiebre amarilla malaria. Hay que tenerlo presente y nosotros hemos tenido casos también incluso donde el paciente ha tenido dengue y chikungunya y zika, dengue con leptospirosis, dengue y malaria. Ojo, hay que también tener cuidado con cuál prueba finalmente estamos haciendo diagnóstico, porque, por ejemplo, las pruebas serológicas, sobre todo las ELISAs, pueden dar cierto tipo de reacciones cruzadas, sobre todo en patógenos que tienen obviamente más afinidad, como lo mencionaba muy bien Flor, por ejemplo, dengue con Zika, pues obviamente hay que tener cuidado porque los dos, por ejemplo, son flavivirus, entonces puede haber obviamente reacciones cruzadas, sobre todo en ciertas pruebas, como el caso, por ejemplo, de ELISA, no tanto obviamente pruebas ya más de mayor, digamos, resolución diagnóstica, como por ejemplo las pruebas de neutralización en placa, pero es importante tener esa consideración y luego lo que decía desde el punto de vista, por ejemplo, de laboratorio, tener presente la leucopenia, la trombocitopenia, el hematocrito elevado con esa hemoconcentración por fuga capilar, que es muy característica en el dengue. En el dengue tenemos transaminasas elevadas, pero no va a ser, obviamente, ese aumento tan marcado que vemos en el caso de la fiebre amarilla. Entonces, hay que tener, obviamente, eso también presente. Podemos tener la hipoalbuminemia, que la vemos por la fuga capilar más en el dengue. Entonces, pues son cosas que empiezan a ayudar. En el caso de la fiebre amarilla, recordar, pues ya lo decía, aparte de las transaminasas, las bilirrubinas que pueden estar elevadas, la creatinina que puede estar muy elevada y que puede ser una cosa frecuente con el compromiso renal. Entonces, esas son cosas obviamente que vamos a tener y bueno, cuando haya enfermedad severa podemos llegar a pues todo el tema de las coagulopatías con los tiempos de coagulación prolongados. Eso también hay que tenerlo muy presente en el laboratorio, los tiempos de coagulación. Es bueno el fibrinógeno pedirlo de forma específica porque a veces no se pide de rutina, solamente el TP y el TPT. Entonces, pues hay que tener también eso presente. Y lo que decía, la lactato deshidrogenasa, también caso probable de fiebre amarilla cuando tiene 2 veces el valor por arriba del límite superior normal. Perfecto. Bueno, verdaderamente queremos agradecer a Flor y a Alfonso por estas excelentes conferencias. Tenemos hermosísimos comentarios en el chat, agradeciéndoles a ustedes por estas conferencias, por estar justamente enfatizando la importancia de la educación continua, la importancia de la vacunación, la importancia de estos temas y que esperamos desde la Sociedad Venezolana de Microbiología, en conjunto con la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, pues continuar con la promoción de estos temas tan importantes para la salud, no solamente de nosotros los venezolanos y en Colombia, en Brasil, en donde se encuentra en estos momentos PACESA, sino a nivel mundial. Verdaderamente yo quiero agradecerles a ustedes su participación en este webinar. Encantadísimos, de verdad, bellísimos los comentarios que tenemos por el chat para ustedes. Agradecer a nuestros participantes que se han quedado. Son ya pasadas las 9, tenemos las 9:40 y no se han movido de aquí y verdaderamente estamos muy contentos, muy orgullosos de este webinar. Pasesa, por favor. Muchísimas gracias por haber dividido ese escenario con ustedes. Han brillado nuevamente, les digo. Sí, Hay señor. muchos comentarios lindísimos, lindísimos. Y pues gracias por presentarnos ese escenario. La doctora Flor nos ha traído un histórico maravilloso, nos ha hecho recordar todo lo que es la Toda la virología, biología. qué maravilloso. Y el doctor Alfonso pues ha transitado desde el diagnóstico presuntivo hasta lo que son las complicaciones y nos hace el mensaje de sensibilidad de poder decir, nos vamos a vacunar. No es un monstruo de 7 cabezas. Hay casos específicos, pero nos ha dejado un mensaje tan lindo al decirnos, es una vacuna antigua, pero muy segura.
y tenemos experiencia en el uso. Qué bonito ese mensaje que nos has dejado, Alfonso. Estamos muy felices, un webinar que es gratuito, que es lo que más me emociona, difundir la educación. Qué lindo, y pues espero dividir en breve otro palco con ustedes. Muchísimas gracias por hoy. Buenas noches. Gracias. Buenas Muy buenas noches. noches. Hasta la próxima Muchísimas gracias. oportunidad. Encantados, encantados. Feliz noche para todos. Maravilloso. Feliz noche para todos. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.